¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener la bendición de Dios en cada paso que dan, mientras que otras oran, ayunan y se esfuerzan, pero nunca ven el fruto que tanto esperan? ¿Qué hacía diferente a Salomón para alcanzar una prosperidad tan extraordinaria, al punto de ser recordado por generaciones como el hombre más sabio y más próspero de su tiempo? Y si te dijera que la verdadera razón detrás de la riqueza, la sabiduría y la paz del rey Salomón no está donde la mayoría busca, sino en un secreto espiritual escondido a plena vista, un principio divino que pocos conocen, pero que puede transformar radicalmente tu vida si decides aplicarlo hoy? Porque el éxito de Salomón no comenzó con riquezas, ni con oro, ni con alianzas políticas. Empezó con una actitud del corazón que tocó el cielo y movió la mano de Dios. Hay algo en la historia de Salomón que ha sido ignorado por siglos. Algo tan poderoso que cuando lo entiendes y lo aplicas, tu vida cambia para siempre. ¿Quieres descubrirlo? Este video no es simplemente una lección de historia bíblica, es un llamado directo a tu espíritu, una invitación a salir del estado de mediocridad espiritual y entrar en la plenitud de la promesa divina. Porque sí, hay un secreto, un poder escondido en la palabra que muy pocos se atreven a buscar con sinceridad. Y si estás escuchando esto y aún no has escrito Jesús en los comentarios, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe ahora mismo: la palabra de Dios es vida, y haz que este mensaje alcance a más personas. Quien ama la verdad no se calla. Esta no es una historia para entretenerte. Es una revelación que puede quebrar cadenas, abrir puertas y traer la sabiduría del cielo sobre tu casa, tus decisiones, tus finanzas y tu propósito. Muchos creen que la prosperidad es solo material, pero Salomón fue próspero porque entendía el corazón de Dios y caminaba según su voz. Lo que viene a continuación puede alterar tu manera de ver la vida para siempre, pero solo si te quedas hasta el final. Porque lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy no está en la superficie, está en lo profundo. Está reservado para aquellos que verdaderamente desean entender el lenguaje del reino. Así que te hago una advertencia santa. No pauses este video, no lo dejes para después, porque si cierras ahora, puede que estés perdiendo una de las llaves más importantes que Dios quiere entregarte en este tiempo. Salomón no heredó simplemente un reino. Lo que heredó fue una oportunidad, una plataforma que muchos habrían usado para su propia gloria, pero que él, en un momento decisivo, usó para algo mucho más profundo: buscar el favor y la sabiduría de Dios. Cuando le fue dada la libertad de pedir cualquier cosa, él no pidió oro, ni poder, ni venganza contra sus enemigos. Pidió un corazón entendido. Y esta petición, que parecería humilde y espiritual, fue en realidad la clave que desató una lluvia de bendiciones tan abundante que hasta los reyes de la tierra venían a escucharlo. Pero, ¿qué significa tener un corazón entendido? No es solo sabiduría humana, ni una mente brillante. Es tener la capacidad espiritual de discernir entre lo correcto y lo incorrecto según el corazón de Dios. Es ver como Él ve, amar como Él ama, decidir como Él decidiría. Esta fue la oración que cambió la vida de Salomón y puede cambiar la tuya también, porque Dios no se impresionó con su linaje ni con su título. Lo que conmovió el cielo fue su intención profunda de gobernar no desde el ego, sino desde la justicia divina. Y este principio sigue vigente hoy. Muchos buscan la prosperidad sin preguntarse primero: ¿estoy buscando sabiduría con la motivación correcta? ¿Deseo agradar a Dios con lo que estoy pidiendo o solo busco mis propios intereses? Aquí es donde se encuentra el punto de inflexión.
Salomón no se convirtió en próspero por accidente, fue intencional. Fue el resultado directo de una alineación espiritual con el corazón de Dios. Y esa misma alineación está disponible para ti ahora mismo, si decides buscarla con sinceridad. Pero no es suficiente desear prosperar, debes desear ser transformado. Salomón no solo fue prosperado, fue convertido en un canal de sabiduría para naciones enteras, en una referencia eterna de lo que ocurre cuando alguien honra a Dios por encima de todo. Esta es la invitación que Dios te hace hoy. ¿Quieres seguir como estás, luchando por tu propia fuerza, acumulando logros temporales que se desvanecen? ¿O estás dispuesto a entregar tu corazón y pedir lo que realmente importa? Porque cuando entiendes esto, la prosperidad ya no es tu meta. Es el resultado inevitable de una vida centrada en la voluntad de Dios. La mayoría de las personas que escuchan hablar de Salomón solo recuerdan sus riquezas, sus construcciones, su trono de marfil o su capacidad para responder con sabiduría. Pero lo que muchos ignoran es que la verdadera fuente de todo eso fue una relación profunda y reverente con el Dios de Israel. Antes de que Salomón viera un solo tesoro, antes de que su nombre fuera conocido por las naciones, antes de que la reina de Sabá viajara para maravillarse con su sabiduría, él se postró con temor y humildad, reconociendo que gobernar un pueblo no era una tarea ligera, que tomar decisiones que afectarían el destino de miles requería algo que solo Dios podía dar. Y fue ese acto de entrega lo que abrió las ventanas del cielo. Porque cuando una persona reconoce su necesidad espiritual y se vacía de sí misma, es entonces cuando Dios la llena. La historia de Salomón nos enseña que la adoración auténtica precede a la verdadera prosperidad. No fue un trato ni un intercambio comercial con Dios. Fue una rendición genuina. Un corazón postrado que reconocía su dependencia total del cielo. Y es ahí donde muchos fracasan hoy. Quieren lo que Salomón tuvo, pero sin caminar por donde Salomón caminó. Desean los beneficios sin la obediencia, los frutos sin las raíces. Pero el reino de Dios no funciona así. La bendición viene como resultado de una vida construida sobre la obediencia y la fidelidad. Salomón no buscó a Dios para obtener riquezas. Buscó a Dios porque sabía que sin Él todo lo demás era vanidad. Y cuando Dios respondió, no solo le dio sabiduría, le dio lo que no pidió: riquezas, fama, paz en sus fronteras, expansión territorial, honor internacional. ¿Por qué? Porque cuando buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te es añadido. Esto no es una teoría, es una promesa viva. Pero hay una clave aún más profunda en todo esto. Salomón ofreció 1000 holocaustos, no 1, no 10, no 100, 1000. Fue un sacrificio tan desproporcionado, tan exagerado en lo natural, que revelaba un corazón dispuesto a darlo todo por agradar a Dios. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ofrecer lo mejor de ti, incluso cuando parezca irracional, incluso cuando nadie lo entienda? Porque la calidad de tu entrega determina la magnitud de tu recompensa. Salomón prosperó porque puso a Dios en el centro, porque antes de construir palacios, construyó un altar, porque antes de impresionar a los hombres, quiso conmover a Dios. Esa es la ruta verdadera hacia una prosperidad que no se desvanece. Lo que muchos no ven es que la prosperidad de Salomón no fue solamente una consecuencia de un momento de oración o de una petición acertada, sino el reflejo de una estructura espiritual que él mantuvo durante un tiempo con disciplina, honra y sensibilidad a la voz de Dios. Salomón entendía que administrar bendiciones exige más responsabilidad que simplemente recibirlas. Por eso,
cuando fue bendecido, su primera gran obra no fue una fortaleza para protegerse, ni un palacio para exaltar su nombre, sino la construcción del templo del Señor. Eso revela algo profundo. Su prioridad estaba en darle a Dios un lugar de honra visible, estable, permanente. No se trataba de construir algo para exhibirse, sino de crear un espacio donde la presencia de Dios pudiera habitar en medio del pueblo. Y cuando tú haces eso en tu vida, cuando decides construir un altar en tu interior antes que una imagen pública, el favor de Dios se manifiesta. Salomón invirtió 7 años construyendo el templo con detalles minuciosos, materiales costosos y una dedicación absoluta. Cada decisión, cada diseño, cada piedra, todo fue planificado con reverencia, como quien entiende que no está haciendo algo para hombres, sino para el Altísimo. Ese principio sigue vigente. Lo que tú edifiques para Dios, si lo haces con excelencia, atraerá su gloria. Y cuando la gloria desciende, no hay enemigo que prevalezca, no hay escasez que resista, no hay oscuridad que se mantenga. Pero esto requiere un corazón alineado, no con la ambición, sino con la adoración. Salomón tenía claro que la fuente de su sabiduría no era él mismo. Por eso no descansó hasta consagrar el templo y verlo lleno de la nube de la gloria de Dios. Aquel día, cuando los sacerdotes no pudieron ministrar porque la gloria era demasiado intensa, se confirmó que todo lo que había hecho no era en vano. Su prosperidad era el reflejo de una relación correcta con Dios. Ahora imagina tu vida como ese templo. ¿Qué estás edificando? ¿Qué tipo de materiales estás usando? ¿Estás haciendo lugar para la presencia de Dios o solo estás buscando resultados? Porque muchos quieren la gloria sin hacer espacio para ella. Quieren la bendición sin la consagración. Pero la historia de Salomón nos confronta con esta verdad. La verdadera prosperidad viene cuando primero se honra al que da y no solo se desea lo que Él puede dar. Este es un llamado a revisar tus prioridades, porque si edificas tu vida sobre la roca de la obediencia, no habrá tormenta que pueda destruirla, y verás cómo lo invisible empieza a producir frutos visibles. Después de haber consagrado el templo y de haber visto la gloria de Dios manifestarse con poder, Salomón pronunció una de las oraciones más impactantes y extensas que se encuentran en toda la Escritura. No fue una oración egoísta, ni centrada en sus propios deseos. Fue una intercesión profunda por el pueblo, por los extranjeros, por las generaciones futuras, por los que fallaran y se arrepintieran, por los que sufrieran y buscaran a Dios en medio de la aflicción. Este detalle, tan frecuentemente ignorado, revela una verdad esencial sobre la prosperidad divina. Ella no es el fin, sino el medio. Salomón fue próspero no para acumular, sino para servir, para representar al pueblo delante de Dios, para ser un canal de bendición. Su riqueza, su sabiduría y su fama eran instrumentos puestos al servicio de una causa mayor. Y esa causa era el reino. Cuando alguien entiende esto, todo cambia. Porque mientras la mayoría busca bendiciones para sí mismos, el que es sabio pide ser usado para bendecir. Esta diferencia de enfoque es lo que determina si la bendición permanece o se desvanece. Salomón sabía que el favor de Dios no podía ser manipulado ni sostenido por costumbres vacías. Por eso, su oración fue un clamor por misericordia, por restauración, por justicia y por comunión continua con el cielo. Esta actitud es la que mantiene abiertas las puertas del cielo, y es aquí donde muchos pierden el rumbo, porque cuando la bendición llega, algunos olvidan al que la dio. Cuando las cosas mejoran, ya no oran igual, ya no buscan igual, ya no sirven igual. Pero Salomón, en ese momento cumbre de su reinado, cuando todo era abundancia,
eligió arrodillarse. Eligió levantar las manos al cielo, reconocer que todo provenía de Dios y suplicar por fidelidad en cada generación. Este es el corazón que conmueve al cielo. Esta es la actitud que Dios honra, porque Dios no busca habilidades, busca corazones rendidos. La oración de Salomón es una invitación para ti hoy. ¿Estás dispuesto a usar lo que tienes para servir al reino? ¿O solo quieres prosperar para tu propio beneficio? Recuerda, la verdadera prosperidad no se mide por lo que acumulas, sino por el impacto eterno que produces con lo que Dios te ha confiado. Y mientras te preguntas qué hizo especial a Salomón, considera esto. Él entendió que su mayor riqueza no estaba en sus posesiones, sino en su posición delante de Dios como intercesor, como puente entre el cielo y la tierra. ¿Estás tú dispuesto a tomar ese lugar? Muchos nunca entendieron esto, pero aquí está un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, tristemente, muchos desisten antes de descubrirlo. ¿Eres tú uno de los que realmente desea esta revelación? Entonces quédate conmigo, porque lo que voy a decir ahora puede cambiarlo todo. El punto de quiebre en la historia de Salomón no fue solo su oración, ni la construcción del templo, ni siquiera su sabiduría incomparable. El punto de quiebre fue lo que Dios vio en su interior cuando nadie más lo veía. Lo que verdaderamente desató el favor sin medida sobre su vida fue su capacidad de valorar más la presencia de Dios que cualquier otra cosa. Esta fue la raíz de su prosperidad. Cuando Salomón tuvo un sueño en Gabaón y Dios se le apareció, fue allí donde su corazón fue probado. Podía pedir cualquier cosa y eligió entender, discernir, gobernar con justicia. Pero más allá de su elección, fue su deseo de complacer a Dios lo que activó una respuesta sobrenatural. Y aquí es donde muchos tropiezan. Piden sabiduría para tener éxito, piden prosperidad para vivir cómodos, pero no desean realmente la voluntad de Dios por encima de todo. Dios no puede ser burlado y conoce la intención con la que se ora, se adora o se busca. Salomón fue bendecido porque su corazón, en ese momento, estaba alineado con el corazón del cielo. Y esa es la pregunta que debes hacerte ahora. ¿Está mi corazón en la misma sintonía? Porque la verdadera prosperidad, la que permanece y da fruto eterno, no nace de estrategias humanas ni de habilidades intelectuales. Nace de un compromiso profundo, silencioso, muchas veces solitario, de obedecer a Dios aun cuando cueste. De vivir con la conciencia de que cada decisión es una semilla y que el campo donde siembras tu obediencia determinará el tipo de cosecha que recibirás. Y si estás dispuesto a ir más allá del deseo superficial de prosperar, si decides buscar a Dios por quien Él es y no solo por lo que puede darte, entonces verás cómo lo que buscabas sin éxito comienza a fluir sin esfuerzo. Porque cuando tu enfoque cambia, tu realidad cambia. La bendición corre detrás de los que corren detrás de Dios. Salomón no fue el único que tuvo esa oportunidad. Hoy, tú también puedes acceder a esa dimensión espiritual si eliges rendirte, priorizar lo eterno y poner a Dios en el centro real de tu vida. La historia de Salomón nos presenta un principio divino que trasciende el tiempo. La calidad de nuestra búsqueda determina la magnitud de nuestra recompensa. Muchos quieren alcanzar el favor de Dios con oraciones vacías, con actos religiosos superficiales, pero no están dispuestos a vivir con un corazón completamente rendido. Salomón fue diferente porque su búsqueda fue sincera, profunda, reverente. No intentó impresionar a Dios. No hizo un espectáculo para ganar aprobación humana. Él ofreció 1000 holocaustos en secreto, sin cámaras, sin audiencias, sin esperar nada más que agradar a su Creador. Esa es la esencia de la adoración verdadera. Y es por eso que Dios se le apareció.
Porque hay niveles de revelación que solo se activan cuando decides entregarte por completo. ¿Cuántas veces has pedido algo a Dios sin haberle dado primero todo de ti? ¿Cuántas veces has esperado respuestas sin haber construido un altar verdadero en tu interior? Salomón lo entendió. Primero se da, luego se recibe. Primero se honra, luego se es honrado. Y cuando honras a Dios en privado, Él te honra en público. Pero la clave no está en el acto externo, sino en la disposición interna. Porque no todos los que dan están entregando su corazón. Salomón ofreció más que sacrificios físicos. Ofreció su posición, su juventud, su futuro, su derecho a decidir por su cuenta. Se vació para que Dios lo llenara. Y eso no es común, por eso su historia es tan poderosa, porque nos recuerda que lo que Dios está buscando no es la excelencia en palabras, sino integridad en el espíritu. Un corazón que tiembla ante su palabra, que no negocia principios, que no vive de apariencias, sino de obediencia. Esa fue la raíz de su prosperidad, y tú también puedes caminar por ese camino si estás dispuesto a abandonar la mediocridad espiritual. Deja de buscar atajos, deja de imitar fórmulas humanas. Dios no responde al método, responde al corazón. Él quiere formar en ti una estructura capaz de sostener la gloria, porque lo más peligroso no es recibir bendición, es recibirla sin estar preparado. Pero Salomón fue preparado por su búsqueda, por su entrega, por su humildad inicial. Ese es el fundamento sólido que tú también necesitas. No importa tu pasado, tus errores, ni cuántas veces has fallado. Si hoy decides empezar a buscar a Dios como Salomón lo hizo, algo nuevo puede comenzar. No será instantáneo, no será fácil, pero será eterno. A medida que Salomón fue creciendo en fama y en riquezas, también creció su influencia en el mundo conocido. Reyes y reinas viajaban largas distancias solo para escucharlo, para observar su forma de gobernar, para admirar su capacidad de discernir y organizar. Pero lo más impactante de todo esto no fue su poder exterior, sino el testimonio invisible que emanaba de su vida espiritual. La reina de Sabá, al visitarlo, no solo quedó asombrada por sus posesiones, quedó impactada por la atmósfera de orden, sabiduría y paz que se respiraba en su palacio. Ella misma confesó que ni la mitad le había sido contada. Eso nos enseña que cuando alguien vive conectado con la fuente divina, incluso los incrédulos reconocen que hay algo distinto, algo que no puede explicarse con lógica humana. La presencia de Dios no necesita propaganda. Se manifiesta sola. Y cuando lo eterno está en el centro, todo lo demás se alinea. Pero este nivel de influencia no llega por casualidad. Es el resultado de años de obediencia, de decisiones acertadas, de prioridades correctas. Salomón no solo hablaba con sabiduría, vivía con sabiduría. Su estilo de vida era un reflejo del orden de Dios. Desde la forma en que organizaba su corte hasta la manera en que juzgaba los casos difíciles, todo testificaba de una mente gobernada por el cielo. Y esa es la prosperidad que verdaderamente transforma, aquella que no corrompe, que no endurece el corazón, que no hace al hombre autosuficiente, sino más dependiente de Dios. Cuando la prosperidad viene de lo alto, produce humildad, pero cuando viene solo del esfuerzo humano, muchas veces trae orgullo y destrucción. Salomón, en su mejor momento, comprendía esto. Por eso su prosperidad era limpia, sin mancha, sin engaño. Y tú también puedes vivir en ese nivel de bendición si haces de tu vida un testimonio viviente. No se trata de aparentar espiritualidad, sino de vivirla, de ser coherente en lo secreto y en lo público, de hablar con integridad, administrar
con justicia, servir con amor. Porque cuando haces eso, tu entorno cambia, tu casa se ordena, tus decisiones producen paz, tus palabras edifican y las personas empiezan a ver a Dios a través de ti. Así como la reina de Sabá vio en Salomón algo que ningún otro rey le ofrecía. Las personas a tu alrededor verán en ti una luz distinta, una sabiduría superior, una paz que no depende de las circunstancias. Y esa es la señal de que la verdadera prosperidad ha llegado. Pero incluso con toda su sabiduría, incluso después de haber experimentado la presencia tangible de Dios y haber sido el hombre más próspero de su tiempo, Salomón cayó. Y esto nos confronta con una verdad ineludible. No importa cuán alto llegues en lo espiritual, nunca estarás exento de la necesidad de vigilancia y dependencia diaria de Dios. La caída de Salomón no ocurrió de un día para otro. Fue lenta, progresiva, casi imperceptible al inicio. Comenzó cuando su corazón empezó a dividirse, cuando permitió que otras voces comenzaran a ocupar el lugar que solo Dios debía tener. Se casó con mujeres extranjeras que traían consigo ídolos y costumbres paganas, y poco a poco su altar interior fue siendo desplazado. Lo que antes era fuego puro comenzó a mezclarse con impurezas. Lo que antes era devoción comenzó a convertirse en formalidad. Y aquí está la gran advertencia. La prosperidad puede convertirse en una trampa si no permaneces firme en la raíz que la originó. Salomón construyó altares para dioses falsos. Permitió que la idolatría entrara en Israel. Y aunque su sabiduría seguía siendo admirada, su corazón ya no estaba íntegro delante de Dios. Esta contradicción entre lo que otros veían y lo que Dios veía fue su ruina. Porque Dios no se deja impresionar por el éxito exterior. Él examina el corazón, y cuando el corazón se desvía, toda la estructura comienza a temblar. La historia de Salomón entonces no solo es una inspiración, también es una advertencia. Nos muestra lo alto que un hombre puede llegar cuando honra a Dios y lo profundo que puede caer cuando se aleja. Por eso la verdadera prosperidad no es solo alcanzar, sino mantenerse. No es solo llegar, sino perseverar. Y esa perseverancia no se construye sobre emociones, sino sobre convicciones, sobre una relación viva con Dios que se renueva cada día. No basta haber sido fiel una vez. Hay que decidir serlo hoy, y mañana otra vez, y cada día hasta el final, porque el enemigo no ataca solo al principio. Muchas veces espera a que estés en la cima para susurrarte que ya no necesitas depender tanto, pero eso es una mentira. Cuanto más alto llegas, más urgente es mantenerte conectado con la fuente. Salomón nos enseñó que la caída más dolorosa es la de aquel que una vez caminó cerca del corazón de Dios. Y tú, que estás oyendo esto, debes decidir ahora qué tipo de prosperidad buscas. ¿Una que viene con obediencia y se sostiene en santidad? ¿O una que impresiona a los hombres pero decepciona al cielo? El final de la historia de Salomón es un eco doloroso de lo que ocurre cuando el corazón se divide. Aquel que había comenzado su reinado con humildad, con sacrificios sinceros y un deseo profundo de hacer la voluntad de Dios, terminó su vida con sombras, con altares paganos y con el juicio divino anunciando la división del reino. Y esta realidad no debe desanimarnos, sino despertarnos. Porque nos muestra que incluso los más sabios pueden caer si se alejan del fuego original. La prosperidad de Salomón fue real, poderosa, legítima, pero también fue vulnerada por la falta de vigilancia espiritual. No fue la riqueza lo que lo corrompió, sino el olvido del primer amor. El mismo que escribió proverbios llenos de sabiduría, terminó ignorando su propio consejo. Eso nos muestra que saber la verdad no es suficiente, hay que vivirla.
Memorizar la palabra no basta, hay que obedecerla. Y esta es la gran lección. La prosperidad verdadera es aquella que te lleva a estar más cerca de Dios, no más lejos. Todo lo que te separa de Él, aunque parezca bendición, es en realidad una trampa. Salomón tuvo todo, pero perdió lo más importante, la pureza de su comunión con Dios. Y eso lo llevó a dejar un legado dividido, a perder la unidad de su reino, a sembrar una historia de conflicto para sus hijos. Hoy, mientras escuchas esto, tienes la oportunidad de evitar ese final. Tienes la oportunidad de aprender del principio y también del desenlace, de imitar lo que honró a Dios y rechazar lo que lo ofendió. Porque el mismo Dios que levantó a Salomón con poder, también es el que puso límites cuando vio que su corazón se había pervertido. Y esa es una muestra de amor, porque Dios disciplina a quienes ama, no para destruirlos, sino para despertarlos. A ti, hoy, Dios te está hablando con la misma intención: restaurarte antes que corregirte, mostrarte el camino antes de que te pierdas, abrirte los ojos antes de que sea tarde. Y si estás dispuesto a rendirte, si reconoces que necesitas volver a edificar tu altar interior, entonces este es el momento. El secreto detrás de la prosperidad de Salomón fue su obediencia inicial, su adoración desinteresada, su entrega sin reservas. Y ese secreto sigue siendo válido. No necesitas un trono ni un ejército, solo un corazón dispuesto. Un corazón que diga: Señor, haz en mí como hiciste en él, pero guárdame hasta el final. Porque prosperar sin fidelidad es peligroso, pero prosperar con el corazón en el altar, eso es eternidad. Es en este punto del camino donde debemos detenernos y mirar hacia adentro. La historia de Salomón no es solo un relato de grandeza y caída, es un espejo que Dios coloca frente a nosotros para que podamos discernir el estado actual de nuestro propio corazón. ¿Estamos edificando nuestra vida sobre la roca de la obediencia o sobre la arena de la autosuficiencia? ¿Estamos buscando a Dios como fuente o simplemente como medio para alcanzar nuestras propias metas? La prosperidad verdadera, la que Salomón experimentó en sus primeros años, solo puede sostenerse cuando la raíz está enterrada en el temor del Señor. Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y sin esa raíz todo se marchita, tarde o temprano. Cuando Salomón temía a Dios, gobernaba con justicia. Cuando se olvidó de temer, se volvió vulnerable, manipulable, débil ante la seducción del mundo. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando nuestra intimidad con Dios es lo primero, todas nuestras decisiones son dirigidas por su Espíritu. Pero cuando esa intimidad se enfría, empezamos a guiarnos por emociones, por lógica humana, por la presión social o el deseo de aceptación. Y ahí es cuando nos alejamos del diseño original. Salomón fue diseñado para ser un faro de sabiduría, una voz profética en medio de las naciones, un reflejo de la justicia divina, y por un tiempo lo fue. Pero abandonó su diseño y por eso perdió dirección. Tú también tienes un diseño celestial. Dios te creó con un propósito, con una asignación específica en este tiempo. Y ese propósito solo puede activarse y mantenerse si vives conectado a la fuente. La prosperidad que transforma no es la que se mide en cuentas bancarias, sino la que se refleja en un carácter firme, en una fe madura, en una vida que inspira a otros a buscar más de Dios. Y para vivir así necesitas permanecer en la palabra, en la oración, en la consagración, no de forma religiosa, sino por amor, porque el amor es lo único que puede sostener una vida espiritual duradera. Salomón, al final de sus días, escribió Eclesiastés como un lamento, como una advertencia.
como un grito desde el vacío que produce alejarse del propósito. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No es la declaración de un hombre que no tuvo éxito, sino de uno que lo tuvo todo y descubrió que, sin Dios, nada vale la pena. Esa revelación debe ser nuestra ancla. Que no lleguemos a ese final para entenderlo, sino que lo abracemos hoy. Porque cuando entiendes esto ahora, puedes vivir con propósito, con plenitud, con verdadera paz. Cuando entendemos que la verdadera prosperidad no se trata de acumular, sino de permanecer, entonces comenzamos a ver cada área de nuestra vida con nuevos ojos. Ya no oramos solo por provisión, sino por dirección. Ya no buscamos solo resultados, sino propósito. Y esa fue la diferencia inicial en la vida de Salomón. Su prioridad no era tener más, sino ser fiel. Pero con el tiempo, cuando el corazón ya no se cuida, cuando el altar ya no se alimenta, el alma comienza a cansarse y a abrirse a sustitutos. Y esos sustitutos nunca llenan. Pueden parecer promesas, pero son distracciones. Pueden parecer oportunidades, pero son desvíos. El corazón humano fue creado para estar centrado en Dios y todo lo que no sea Él es insuficiente. Salomón dejó entrar a su vida cientos de voces, cientos de deseos, cientos de alianzas y eso dispersó su alma. Lo que antes era pureza se volvió mezcla. Lo que antes era celo por la presencia se convirtió en rutina religiosa. Y esa transición ocurre también hoy en muchos creyentes. Comienzan con pasión, con fuego, con hambre de Dios. Pero al ver que la prosperidad llega, aflojan. Al ver que tienen lo que oraron, dejan de orar. Al sentirse seguros, se alejan del refugio. Pero la seguridad verdadera no está en lo que tienes, sino en quién eres delante de Dios. Por eso, Salomón perdió su paz cuando perdió su pureza. Y esa es una alarma espiritual que no podemos ignorar. Hay muchas personas que son bendecidas exteriormente, pero están vacías interiormente. Salomón llegó a ese punto. Tenía todo, pero no tenía descanso. Había construido palacios, pero no tenía paz. Había edificado altares, pero ya no sentía la presencia. Y eso es lo más peligroso. Vivir en una rutina espiritual sin la esencia viva del espíritu. Porque cuando la llama del altar se apaga, todo lo demás pierde sentido. Dios quiere prosperarte, sí, quiere abrir puertas, proveer, multiplicar, pero no al precio de tu alma, no a costa de tu comunión. El desafío es prosperar sin perderte, crecer sin corromperte, avanzar sin olvidar quién es el que te sostiene. Y eso solo es posible si decides hoy volver a lo esencial. Salomón no cayó por ignorancia, cayó por olvido. Olvidó su primer amor, su primer altar, su primer clamor. Y tú estás a tiempo de recordar, de volver a ese lugar donde todo comenzó. Porque ese lugar sigue abierto, sigue esperando, sigue llamando. Y si decides responder, Dios te restaurará, te levantará y te prosperará de nuevo, pero esta vez con propósito eterno. Cuando alguien llega al final de una historia como la de Salomón, no puede evitar preguntarse, ¿cómo es posible que un hombre tan lleno de Dios termine tan lejos de Él? Y al mismo tiempo, esa misma historia se convierte en una señal de advertencia y esperanza. Advertencia porque revela lo frágil que puede ser el corazón humano cuando no se guarda. Esperanza porque Dios no deja de hablar, incluso cuando el corazón se enfría. Salomón escribió Eclesiastés ya en su vejez y lo hizo desde el dolor de haber desperdiciado parte de su propósito, pero también desde una profunda convicción, que lo único que da sentido a la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esa es su conclusión final, después de haberlo tenido todo y haberlo perdido casi todo. Y ese eco debe resonar en ti ahora.
porque quizás te ves reflejado en algunos aspectos de su historia. Tal vez comenzaste bien, con fuego, con entrega, pero poco a poco te has desviado. O quizás aún estás en el principio de tu camino buscando el favor de Dios, deseando prosperar sin perder tu alma. Sea cual sea tu caso, esta palabra ha sido para ti. Para despertarte, para ubicarte, para recordarte que el secreto detrás de la prosperidad de Salomón no fue un don natural ni una estrategia política, sino su capacidad de buscar a Dios con todo su ser. Esa es la llave. Ese es el modelo. Y ese modelo está disponible hoy para quienes decidan vivir con integridad, con temor reverente, con una pasión renovada por el reino. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocos escuchan este tipo de mensaje completo. Muy pocos están dispuestos a quedarse hasta el final. Pero tú lo hiciste. Eso te convierte en alguien diferente. Alguien que no busca solo entretenimiento espiritual, sino transformación real. Y ahora es el momento de tomar una decisión. Si esta palabra tocó tu corazón, demuéstralo. Escribe en los comentarios: yo hago parte de los escogidos. No como una frase vacía, sino como un acto público de compromiso. Porque los escogidos no se esconden. Se levantan, se posicionan, se identifican, y si compartes este video, si te suscribes al canal, estarás siendo parte activa de esta misión de despertar corazones dormidos. Porque cada alma que escuche este mensaje puede ser redimida antes de caer, puede ser fortalecida antes de rendirse, puede ser direccionada antes de perderse. Tú puedes ser esa luz para otros. Puedes ayudar a que esta verdad llegue a quienes están por caer en los mismos errores que cometió Salomón. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No por obligación, sino por gratitud. Porque cada palabra que edifica tu vida viene con un propósito. Y ese propósito se extiende cuando tú decides ser canal, no solo recipiente. Y antes de cerrar este video, te pido algo. Quédate en silencio unos segundos. Deja que la música fluya. Deja que tu corazón hable con Dios. Pregúntale en qué parte de la historia de Salomón te encuentras. Agradece, pide perdón, entrega, comprométete. Haz de este momento un altar, porque mientras otros pasan de largo, tú te detuviste, y los que se detienen delante de Dios siempre reciben más de lo que vinieron a buscar. Que esta palabra no quede en el aire, que se haga vida en ti, y que desde hoy vivas como alguien que no solo conoce el secreto de Salomón, sino que decidió aplicarlo cada día. Reflexionar sobre la vida de Salomón es como mirar un mapa espiritual de advertencias y promesas. Nos invita a mirar más allá de los logros externos, de las victorias visibles, para descubrir los movimientos del corazón que realmente definen el destino de un hombre. Porque lo que Salomón vivió no fue una simple historia de ascenso y caída, fue un retrato de la condición humana frente al favor de Dios. ¿Qué hacemos cuando se nos da más de lo que pedimos? ¿Cómo respondemos cuando la bendición sobrepasa nuestras expectativas? ¿Seguimos buscando al dador o nos aferramos a los dones? La verdadera prosperidad, esa que tiene valor eterno, es la que preserva la comunión con Dios en medio del éxito. Y eso solo se logra con humildad diaria, con renovación constante, con una vigilancia interior que no descansa. El error de Salomón no fue haber prosperado, sino haber permitido que la prosperidad sustituyera la presencia. No fue el oro lo que lo corrompió, sino el olvido de los días de altar, de los momentos de clamor, del propósito con el que fue escogido. Y ese olvido es más común de lo que pensamos. Vivimos rodeados de distracciones, de propuestas, de caminos fáciles que nos ofrecen atajos, fama, reconocimiento, resultados.
pero la voz del Espíritu sigue siendo clara. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Salomón comenzó bien, pero no perseveró. Y esa es la tarea más difícil del creyente: mantenerse fiel cuando el viento sopla a favor, cuando todo parece funcionar, cuando los aplausos y las puertas abiertas podrían hacerte creer que estás bien aunque estés lejos. El verdadero guerrero espiritual no es el que gana batallas visibles, sino el que no pierde su intimidad con Dios en medio de la abundancia. Y tú, que llegaste hasta este punto, estás siendo llamado a eso, a una fidelidad profunda, silenciosa, inquebrantable, porque hay una generación que necesita ver ejemplos, no solo oír palabras. Una generación que necesita ver lo que ocurre cuando alguien decide vivir conforme al corazón de Dios. Salomón fue un rey próspero, pero también fue un hombre que mostró la fragilidad de una vida sin dirección espiritual. Tú puedes aprender de sus errores sin tener que repetirlos. Puedes honrar su sabiduría sin heredar su caída. Y eso empieza con una decisión: volver al altar. No importa si tu vida está comenzando o si ya has recorrido muchos caminos, siempre es tiempo de volver, siempre es tiempo de edificar de nuevo, porque mientras hay aliento, hay propósito, mientras hay conciencia, hay oportunidad. Que esta palabra no se quede como información, sino que sea transformación. Que lo que aprendiste de Salomón se convierta en un espejo y en una brújula. Y que, a diferencia de él, puedas llegar al final de tu vida no con un suspiro de vanidad, sino con una declaración de victoria. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Esa es la verdadera prosperidad. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste, meditaste y abriste tu corazón durante todo este mensaje, quiero que sepas que no eres cualquier persona. Eres parte de un remanente, de un grupo pequeño pero decidido, de hombres y mujeres que no se conforman con una fe superficial, que no buscan solo emoción pasajera, sino transformación eterna. Y eso tiene un valor inmenso delante de Dios. Porque hoy, cuando muchos desechan la verdad, tú elegiste escuchar. Cuando otros se distraen, tú te enfocaste. Y eso te hace especial. Porque el cielo observa no solo lo que haces, sino cómo lo haces. Y hoy fuiste fiel hasta el final. Ahora quiero hablar directamente a tu espíritu. Si esta palabra te impactó, si sentiste que Dios te habló en lo profundo, entonces no te quedes callado. Este es el momento de actuar. Escribe ahora mismo en los comentarios: yo hago parte de los escogidos. Hazlo como una declaración pública, como un grito del alma que dice: estoy aquí, Señor. No quiero ser solo un oyente, quiero ser hacedor. No quiero ser parte de la estadística, quiero ser parte del propósito. Porque los escogidos no son perfectos, pero sí obedientes. Y cuando una palabra toca tu vida, tienes la responsabilidad de hacerla llegar a otros. No para que te vean, sino para que Él sea conocido. Comparte este video con 3 personas que necesiten esta verdad. Envíalo a quien esté por rendirse, a quien ha prosperado pero se siente vacío, a quien necesita recordar el propósito por el que fue llamado. Este mensaje puede ser el antes y el después en la vida de alguien, y tú puedes ser ese puente. También quiero invitarte a suscribirte al canal, no como un simple clic, sino como un compromiso espiritual. Porque cada enseñanza que sale aquí es preparada con oración, con propósito, con un deseo profundo de edificar. Y al suscribirte, estás diciendo: quiero seguir creciendo, quiero seguir escuchando, quiero mantener viva mi fe. Y eso importa, porque en este tiempo donde tantos se enfrían, donde tantos abandonan, tú decides permanecer. Y eso agrada a Dios. Ahora, antes de cerrar, no te vayas aún.
Quiero que te tomes unos minutos para dejar que la música fluya y mientras tanto, reflexiona. Cierra los ojos si puedes. Piensa en todo lo que escuchaste. Pregunta al Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga con esto? Tal vez Él te pedirá que ajustes prioridades. Tal vez te recordará el altar que has dejado de edificar. Tal vez te mostrará a alguien con quien compartir esta palabra. Sea lo que sea, obedece. Porque la voz de Dios no es solo para ser escuchada, es para ser seguida. Este es tu momento, este es tu llamado. La historia de Salomón termina con un eco de advertencia, pero tú puedes escribir una historia distinta. Una historia de fidelidad hasta el final. Una historia donde la prosperidad no te aleja de Dios, sino que te impulsa a amarlo más. Quédate con esta verdad. La verdadera prosperidad no es tener más, es ser más como Cristo. Y si haces de eso tu meta, entonces nada ni nadie podrá detener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que esta palabra te acompañe, te despierte y te transforme. Que nunca más busques resultados sin presencia y que cada paso que des esté marcado por la sabiduría que viene del cielo.